puede pasar en cualquier momento. Una tarde, mientras volvemos de un viaje por carretera, escuchamos un golpe y despertamos días después sin poder movernos. O como consecuencia de un accidente cardiovascular, nuestras piernas no responden y los médicos nos dicen que hay pocas posibilidades de que volvamos a caminar. O tal vez, al final de un embarazo nos anuncian que nuestro hijo tiene una enfermedad congénita que le impedirá ver durante toda su vida. Los seres humanos somos en extremo vulnerables. Si esto ocurriera, ¿cómo sería nuestra experiencia a partir de ese momento? ¿Cuáles serían nuestros derechos? ¿En qué redes e instituciones encontraríamos apoyo? La discapacidad de un ser humano implica un reto enorme para todo su entorno doméstico. Millones de familias lo saben porque lo viven de cerca. En cada una, hay o ha habido alguien a quien le resulta más difícil aprender, escuchar, desplazarse. Mucho podemos aprender del valor, la tenacidad, la perspectiva y la resistencia de las personas con diversidad funcional y sus distintos movimientos políticos. De cerca nadie es normal, asegura un refrán brasileño. Si algo caracteriza a la naturaleza, es su vasta, su infinita diversidad, y son esas diferencias, pequeñas o grandes, las que nos vuelven únicos, pero también innegablemente bellos. Bienvenidos a otro programa de la revista de la Universidad de México. Hoy nos conectamos con Natalia Moreno Rodríguez, también conocida como Bubulina Moreno. Ella se conecta desde Colombia. Quiero presentárselas un poquito. Ella es activista de derechos humanos con un énfasis en la población con discapacidad. Ha sido vocera de esta población en foros nacionales e internacionales. Se ha implicado en la política, en Colombia, sobre todo en Bogotá, pero se desempeña también en las artes escénicas. Es docente certificada de danza contemporánea integrada con metodología Dance Ability. Esto lo hizo en Oregon. Y bueno, podría leerles un muy amplio currículum, pero creo que lo pueden encontrar en la web y vamos mejor a escucharla y conocerla mejor. ¿Cómo estás, Bubulina? Bienvenida. Hola Yael, pues muy contenta de estar en este espacio el día de hoy. Agradezco sinceramente tu invitación. Pues es un honor para mí estar en este espacio con la UNAM TV. Muy contenta y pues agradezco nuevamente estar acá. Sí, estábamos platicando que de hecho estuviste en la UNAM en un foro en octubre de 2019, cuando también viniste a presentar tu espectáculo Tentáculos. Y justamente quería comenzar hablando de eso. Sé que como lo decía en un inicio, has desempeñado tu labor como en dos terrenos, ¿no? El lado más político y también más social, de análisis y de lucha, pero también te has desempeñado en el arte, sobre todo el arte performativo. Entonces, quisiera hablar de este arte escénico. Este espectáculo Tentáculos es un monólogo performance, donde tú cuentas, o sea, solamente tú, porque es un monólogo, tu historia personal. Ahí dices con todas sus letras que naciste con artroliposis múltiple congénita y hablas de tu relación biográfica con esta condición. Lo que quisiera preguntarte es, ¿por qué escogiste este formato donde uno está tan expuesto, donde uno no tiene que poner el cuerpo frente a otras personas para hablar de tu condición? Bien Yael, pues una pregunta muy importante porque creo que en el campo de las artes, pues hay un sinnúmero de posibilidades, ¿no? Y en ese sentido también es una forma, y lo quisimos hacer de esa manera, porque es una manera también de hacer una crítica a las propias artes, ¿no? A las artes escénicas, a las artes plásticas, a las artes visuales. Porque si vamos a darnos cuenta, las artes también son súper normativas, ¿sí? En ese sentido, si tú vas a ver obras de teatro, obras de danza, en su mayoría de estos escenarios solo hay personas sin discapacidad, ¿sí? No entran esos cuerpos no normativos, ¿no? No entran cuerpos gordos, no entran cuerpos que se vean realmente distintos a la norma o no, o que salgan o que sean disidentes a la norma. Y en ese sentido, creo que el hecho de salir y exponer mi cuerpo, mi corporeidad, pero también además
expresarlo desde mi cotidiano, desde qué estoy viviendo, desde cómo veo el mundo a mi alrededor, mi entorno, la sociedad, al Estado, también es una forma de alguna manera de cuestionar lo que está pasando, ¿no? Y cómo el Estado, la sociedad y el mundo me ven a mí, finalmente, ¿no? Entonces, creo que esa es la idea, básicamente, o específicamente más bien. Y creo que es interesante, finalmente, ¿no? Porque el hecho de que tú pongas tu propio cuerpo en primera persona, la gente va a ver un panorama completamente distinto, ¿no? Va a haber una postura completamente distinta, la gente va a entrar en unas reflexiones bastante hondas y creo que ese finalmente también es el objetivo de Tentáculos. ¿Por qué le pones tentáculos? No he visto en ningún lugar la resolución de ese enigma. Bien, muy buena pregunta, me gusta. Bien, Tentáculos surge porque, bueno, quiero también hacer como un paréntesis aquí, y es que este performance surge de un trabajo investigativo que hicimos con amigos, ¿no? Amigos y amigas. Una de mis amigas, también mujer con discapacidad física, ella es pintora con la boca, se llama Aide Ramírez. De hecho, dentro de la escenografía puso cuadros de ella, donde ella se pinta desnuda a sí misma, con su corporeidad no normativa. Y digamos que Tentáculos fue como ese cierre al proyecto o al trabajo de documental o investigación documental que estábamos realizando en ese instante. ¿Por qué Tentáculos? Porque hay algo muy importante que se vive al interior de la población con discapacidad y que también es algo que yo reivindico, y es esa lucha por la interdependencia, ¿no? Por el respeto y por la defensa de la interdependencia. En ese sentido, yo soy de las que creo que la autosuficiencia no existe, nadie es autosuficiente, todas y todos somos interdependientes porque todas y todos requerimos de distintos apoyos y de otras personas para existir en el mundo, ¿sí? Y en ese sentido, por eso le colocamos tentáculos, porque yo algo que veía y que veo aún en mi entorno y que seguramente me va a acompañar durante toda mi vida es que voy a necesitar otras manos para vivir, ¿no? Pero a su vez yo también puedo ser esos brazos o esa mente o esa energía que otros y otras van a necesitar para existir en el mundo, ¿no? Hay algo muy curioso y es que cuando se habla de personas con discapacidad o de población con discapacidad, se creen que son solamente ellas quienes necesitan ayuda, ¿no? Quienes necesitan apoyos, ¿no? Y no se reflexiona sobre que otras personas sin discapacidad también lo requieren, ¿sí? En ese sentido también yo reivindico eso, ¿no? El hecho de que yo sé que también en mi existencia he tenido la posibilidad de ayudar, apoyar y acompañar a amigas, amigos y hasta gente desconocida. Entonces, por eso existe el nombre de Tentáculos. Gracias. Pues nombras muchísimas cosas que vamos a ir desgranando desde no el rechazo, sino el cuestionamiento de la normalidad. Por ahí dicen que eres una mujer peligrosa porque cuestionas, ¿no? Transformas la normalidad, por lo menos la visual, lo que se considera normal de un cuerpo. De hecho, estás en un colectivo que se llama Polimorfas. Participaron bueno, en varios estudios, y entiendo que en este colectivo hay que ser polimorfo para entrar. Pues así es, ya. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos con una mujer polimorfa? Vale, mira, Polimorfa se crea porque dentro de todos estos diálogos, pues veíamos que realmente ni nos sentíamos parte del movimiento feminista, tampoco nos sentíamos parte del movimiento de personas con discapacidad, ¿no? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque
cuando entrábamos al escenario del movimiento y de los colectivos feministas, no reconocen la agenda de las mujeres como una agenda importante y necesaria para fortalecer la agenda feminista, ¿sí? El movimiento feminista, encontramos todavía es un movimiento extremadamente capacitista, donde sobreinfantiliza a las mujeres con discapacidad, las subestima y no las reconoce en muchas ocasiones como mujeres, ¿no? Y en que no nos sentimos reflejadas de alguna manera en este escenario, ¿sí? Claramente encontramos que es un movimiento que refuerza mucho el tema de lo patriarcal. Por ejemplo, cuando llegamos al movimiento a que sean mujeres con discapacidad en el movimiento, o cuando también queremos discusiones, la importancia del ejercicio de la sexualidad o las situaciones de violencia de género que presentan y que vivencian también las mujeres con discapacidad, pues el movimiento de personas con discapacidad lamentablemente también se rehúsa a abrir esas discusiones, aduciendo que no son importantes, que no son necesarias y que eso es poco relevante, ¿no? Que hay cosas mucho más importantes para discutir, como lo que es el tema de la educación, el trabajo, la cultura, ¿no? Pero no abordan el tema, no se aborda desde la perspectiva de género, no quieren abordar los temas en términos de violencia de género y otras violencias, y pues por tanto tampoco nos sentimos reflejadas. Claro. En En tu este trabajo escenario. artístico y me parece en tu activismo político, haces un énfasis, o sea, te has enfocado mucho en los derechos sexuales de las personas con discapacidad, ¿no? Es lo que estás ahorita diciéndonos. Y te quería preguntarte justo, dentro de todos estos terrenos que enuncias, si es que es donde más trabajo hace falta. Se habla mucho de asistencia sexual y creo que, o sea, me vas ahorita tú a decir, yo adelantaría que sí es donde más hace falta porque seguimos en sociedades donde se habla poco de sexo. ¿Es así? Y si Sí, sí, realmente pues sí. definitivamente no sabemos qué es asistencia sexual. Ujú. Bien, pues realmente, pues claramente la población con discapacidad, pues es la que más ha sido marginalizada de estos escenarios, ¿no? Porque se siguen reforzando prejuicios, estereotipos e imaginarios sociales que determinan que las personas con discapacidad pues siguen viéndose como sujetos asexuados, infantilizados o hipersexualizados, ¿no? Porque cuando tocamos el tema de discapacidad se va siempre a los extremos, ¿no? Eh, entonces encontramos que las personas con discapacidad lamentablemente no pueden o no tienen unos escenarios para hablar de estos temas, ¿sí? Para hablar abiertamente de estos temas, para discutir. Bubulina, te voy a interrumpir porque nos vamos a ir un corte y quisiera que tengamos tiempo de desarrollar bien esto porque me parece central que esto se difunda en México también, que este trabajo, que este pensamiento se conozca. Entonces nos vamos a un corte y volvemos en un momento más con Bubulina Moreno. Estamos de vuelta en el programa de la revista de la Universidad con Bubulina Moreno Rodríguez. Estábamos hablando de la sexualidad para la población con discapacidad, todos los tabús que pesan, todos los prejuicios que están en acción, ¿no? Por parte que ejerce la sociedad sobre esta población y también de lo que es la asistencia sexual. Pues bien, Yael, mira, en este tema específicamente, pues digamos que se encuentra con muchas cosas, ¿no? Y es como todos estos tabús, todos estos imaginarios sociales que se construyen, estos estereotipos, reducen de alguna manera la sexualidad de las personas con discapacidad, a verlas uno desde la infantilización o desde la hipersexualización, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de discapacidad,
termina yéndose a los extremos, ¿no? Se refuerza además esta idea de que las personas con discapacidad no sabemos manejar nuestras emociones, ¿no? Nuestros sentimientos, y que por tanto, pues claramente esos escenarios son vetados para nosotros y nosotras, ¿no? En ese sentido, pues por eso es que también hablo de este tema, intento abrir estas discusiones, porque claramente las personas con discapacidad tienen los mismos derechos de ejercer su sexualidad de manera plena como cualquier otra persona. Y en ese sentido, pues hay distintas maneras, ¿no? Pero creo que quiero iniciar por un tema muy importante y es el tema de la educación sexual integral. Las personas con discapacidad son las que menos acceden a este escenario, ¿no? En ese sentido, por eso es que se ven muy vulneradas. Encontramos, por ejemplo, muchos casos de violencia sexual, violencia de género, ¿sí? Y es porque las mismas personas en muchas ocasiones no tienen claridad sobre qué les está pasando, ¿sí? Sobre qué es decir sí, qué es decir no, ¿no? Y en ese sentido es súper importante también empezar a abrir esos diálogos, reflexiones al interior de las familias, con niños y niñas con discapacidad desde sus infancias, con adolescentes, en fin, o sea, como que este es un diálogo que tiene que generarse desde todos los lugares y todos los escenarios, ¿no? Ya para abordar el tema de la asistencia sexual, bueno, pues esta es una figura que se plantea y que de alguna manera algunos países, sobre todo de Europa, la tienen, y es que es una figura que busca que las personas con discapacidad puedan tener la posibilidad de explorar sus propios cuerpos, ¿no? En ese sentido, hay muchas formas de acompañamiento o por medio de la asistencia sexual, ¿sí? Puede ser desde yo cómo quiero explorar mi cuerpo, ¿sí? Si quiero tener un orgasmo, ¿sí? Y en ese sentido, claramente debo hablarlo con la persona que me va a asistir, ¿no? Debe haber una comunicación mutua, ¿sí? Donde yo le pueda comunicar a esa persona qué es lo que realmente deseo, ¿sí? Entonces, puede ser desde eso, ¿no? O ensayar juguetes eróticos, por ejemplo, juguetes sexuales, ¿sí? Hasta hacer un acompañamiento entre parejas de personas con discapacidad, ¿sí? Muchas veces cuando hay parejas que las dos personas tienen discapacidad, pues digamos que su movilidad se ve muy reducida, etcétera, etcétera. Entonces ahí también entra la labor del asistente sexual a acompañar ese escenario, ¿sí? A acompañar ese proceso, apoyándoles y apoyando en ese ejercicio de reivindicación del placer, ¿no? Esto es sumamente importante porque pues porque digamos que se ha querido muchas veces desde algunas discusiones, también un poco para mí conceptos muy moralistas, ¿no? Decir que la asistencia sexual refuerza la prostitución, ¿no? Y es como, ok, uno tenemos que entender que las personas tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, ¿no? Y en ese sentido, si una persona quiere asumir la asistencia sexual, pues no veo el problema, ¿sí? Desde que se haga con algunos puntos específicos, claramente, que es comunicación, ética, respeto sobre el otro y sobre todo respeto hacia la decisión de la persona con discapacidad, que es quien va a ser apoyada. Bueno, muchísimas gracias, Bubulina, por introducirnos a este tema. Generalmente, donde más se habla de discapacidades en términos de accesibilidad en las calles afuera, ¿no? Toda la estructura urbana o la estructura
pues casi siempre urbana, desafortunadamente no tan rural, toda la estructura que no permite el acceso o la circulación de las personas con discapacidad, pero pocas veces nos metemos dentro de las casas, a la intimidad, ¿no? A las necesidades y a ciertas cosas de la salud tan necesarias. Yo quería preguntarte, hacer un planteamiento un poco duro. Mira, vivimos, siento, en un mundo muy americano, quizás, muy estadounidense, del gane-gane, lo que ellos llaman win-win. ¿Tú qué gana una sociedad en ser incluyente? Bien, pues claramente, pues gana muchísimas cosas, creería yo. Uno, en términos de ser un poco más solidaria, quizás. em, em, Entender que la interdependencia hace parte de nuestras vidas, ¿sí? Em, el ver que creo que gana muchísimo en términos de el respeto a la diversidad humana, que creo que eso nos falta muchísimo en estos tiempos, em, porque qué bonito es también compartir con el otro que es diferente a mí, ¿no? Qué aburrido sería que todos fueran igual a mí, ¿no? Eh, y en ese sentido es porque más bien no celebrar la diferencia, ¿sí? ¿Por qué no celebrar y ver cómo bello eso de eh, ser distinto al otro, ¿sí? Y en ese sentido creo que las personas con discapacidad, pues digamos que dan una riqueza enorme, ¿sí? Y lo vemos, por ejemplo, en las escuelas regulares. Yo reivindico mucho el derecho a estar en una escuela regular, a entrar en una educación inclusiva, porque yo fui formada en una escuela regular, ¿sí? Y para mí fue una experiencia realmente maravillosa porque era ver que la profesora hizo todo un ejercicio hermoso de intentar incluirme con lo poco que ella tenía a su disposición, ¿no? Porque pues eso fue en el año 92 y en el año 92 ni siquiera se hablaba de educación inclusiva, ¿no? Sino era solamente la voluntad del profesor que estaba ahí, ¿no? Y esta profesora pues tuvo esa actitud de voluntad, por así decirlo, ¿no? Y llegó a tal punto que los niños y niñas al inicio pues me preguntaban un montón de cosas, ¿no? Oye, pero ¿por qué tienes esas cosas en los pies, ¿no? Que eran las férulas ortopédicas, ¿por qué tienes las manos así, ¿no? Eh, pues obviamente me bombardeaban con un montón de preguntas porque pues los niños y niñas son muy curiosos y creo que también hay que entender la importancia de esa curiosidad que ya la eliminan los adultos, pero que los adultos terminan es ocultándola, ¿no? O silenciándola más bien, ¿no? Por el miedo a qué me van a decir por preguntar, ¿no? Y en ese sentido hubo algo muy bonito y es que ya los chicos terminaron de preguntar tanto y pues yo darles todas las respuestas que necesitaban, que finalmente empezaron a entender esa cercanía conmigo, a tal punto de que ya ellos me veían como su par en el mismo aula, ¿sí? Cuando, no sé, me quedaba atrasada porque la profesora dictaba muy rápido, los chicos me quitaban el cuaderno y no era para hacer bullying, sino para ayudarme a adelantar en el cuaderno, ¿sí? Cuando se me caía el espero, pues uno de ellos de una se lanzaba al piso a ayudármelo a recoger. Entonces, creo que son ejercicios que deben estar desde la infancia, ¿sí? Es muy injusto que un niño o niña con discapacidad crezcan en la segregación, ¿sí? Porque es como si el niño tuviera culpabilidad, ¿no? De ser quien es, ¿sí? Y eso, por ejemplo, lo vemos muchísimo en niños y niñas con discapacidad intelectual, donde siguen creciendo en centros y en instituciones de educación especial. Eso no debería de seguir pasando. ¿En qué tipo? Se nos está terminando el tiempo, nos queda apenas un minutito. Quisiera preguntarte, Bubulina, ¿dónde has viajado muchísimo? Has ido a Nepal a presentar tentáculos, has estado en foros internacionales en países muy diversos.
algo conoces del mundo, has viajado, por supuesto, en todo Colombia. ¿En qué tipo de sociedad o en qué tipo de estrato social o en dónde hay más resistencia a la inclusión? Muy buena pregunta. Bueno, digamos que dentro de lo que he recorrido, por ejemplo, una sociedad en la que vi extremadamente resistencia al reconocimiento de las personas con discapacidad precisamente fue Nepal. Es un país muy bello, pero digamos que sus imaginarios y sus posturas religiosas y políticas pues conducen mucho a la marginalización de las personas con discapacidad, ¿no? Allí, por ejemplo, los ven como, entre comillas, dioses, ¿no? Los endiosan, ¿no? O sea, cuando ven una persona con discapacidad, y me pasó a mí realmente, fue muy curioso, iba por la calle y la gente de una me miraba con una extrañeza, como si nunca hubieran visto una persona con discapacidad en el lugar, ¿no? Eh, y me hacían gestos como de venias o cosas así, ¿no? Era muy curioso ver estas acciones. Pero a su vez, hablando con una amiga precisamente que conocía en Nepal, ella me contaba y me decía, pero a su vez, estas personas, si bien las ven entre comillas como dioses, ¿sí? También las marginalizan de todo. En ese sentido, las personas con discapacidad pues son las que menos acceden a la educación, no se les identifica como personas sexuadas, ¿no? No tienen derecho a tener una familia, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy, muy fuerte también encontrar esos escenarios, ¿no? Volvemos a Eh, los extremos que hablabas en un inicio, ¿no? De un lado claramente. está, por supuesto, la consideración de que son menos, pero también la fetichización, ¿no? O la Ujú, idolatración, o todo este aspecto religioso, que de hecho, sabes que también teníamos, por lo menos en los pueblos prehispánicos en ajá, México, entre los aztecas, también se pensaba que esta diferencia de los discapacitados tenía una relación directa con lo divino. Hay ujú. algo que recuperar ahí. Entiendo que va en contra de la lucha por la normalización, y por la inclusión. Bubulina, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Yael, y Nos gracias nos a este comunicamos espacio. pronto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes aquí en el programa de la revista de TV Uno.